terror nos pone cara a cara con nuestros miedos más profundos. Criaturas monstruosas, asesinos invisibles, sombras que parecen cobrar vida. Pero, ¿por qué seguimos regresando a este género, aunque sepamos que nos va a asustar? Desde la oscuridad de una sala de cine o en la intimidad de nuestras propias casas, el terror nos ofrece algo que pocos géneros pueden igualar: una experiencia visceral, una descarga de emociones. Como una montaña rusa emocional, el cine de terror activa nuestros instintos de supervivencia, nos prepara para huir y luego nos deja en un estado de alivio y satisfacción. Pero este miedo no es gratuito. A través del terror, el cine explora lo más oscuro de nuestra psique, aquello que no podemos ignorar: nuestros miedos colectivos, nuestros traumas y ansiedades. El cine de terror, como un espejo de nuestra sombra, nos permite enfrentarnos a ellas desde un lugar seguro. Pero, ¿qué hay detrás de este impulso humano de acercarnos al miedo? ¿Por qué necesitamos sentir miedo? ¿Qué buscamos realmente cuando vemos una película de terror? Nos sentimos tan atraídos al cine de terror y hay dos razones a esta. La primera es física, es decir, hay estructuras en el cerebro como el hipotálamo y la amígdala que se encargan de producir emoción ante situaciones de riesgo. Entonces el cerebro, nuestra mente, a través de la película está recreando en nuestra mente y está activando los circuitos de adrenalina, y por lo tanto nosotros experimentamos euforia cada vez que vemos una de estas películas. La segunda es que por parte del hemisferio izquierdo, que es la parte irracional del cerebro, nos crea recreación y pues nos mantiene entretenidos y nos gusta. Es probable que haya una manera diferente de reaccionar cuando vamos al cine y vemos en casa. Es el hecho de que en el cine ya estamos predispuestos a que algo va a ocurrir. En cambio, cuando ocasionalmente vemos algo en casa, el factor sorpresa viene de imprevisto. Yo creo que sobre todo buscamos realismo, ¿no? Que es lo que más impacta a la gente, que algo se sienta real y que no se sienta plástico o falso, ¿no? Y entonces para eso tenés que estudiar muchas técnicas, muchos materiales que te ayudan a generar ese realismo. Es lindo, la verdad, ¿no? Porque que al final estás viendo que tu trabajo funcionó, y justo lo que decís tú, ¿no? Al final ver las reacciones de las personas, ver que de verdad les dio asco, les dio miedo, es como decir, trabajo bien hecho, ¿no? Entonces es una parte bonita del trabajo, de las reacciones de las personas. El ritmo de la edición pues influye no solamente en una película de terror, sino en todo lo que vemos. Cuando vemos, para que haya redundancia, una película, ya sea que lloremos, ya sea que nos asustemos, ya sea que nos reamos a carcajadas, pues la edición y el ritmo de la edición es lo que nos permite y nos lleva o lleva al espectador hasta ese momento. Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? El miedo ha sido una constante en la historia humana, pero lo que nos aterroriza no siempre ha sido lo mismo. Las películas de terror han reflejado esta evolución, abordando desde los monstruos del folclore ancestral hasta los miedos contemporáneos, como las pandemias, la tecnología descontrolada y el colapso social. El cine de terror es un espejo cultural, refleja nuestros temores más profundos y les da una forma tangible, ya sea en el bosque oscuro de un mito medieval o en la pantalla de un teléfono que no podemos dejar de mirar. Desde las leyendas de vampiros y hombres lobos hasta los asesinos enmascarados y las posesiones demoníacas, cada era ha tenido sus propios símbolos de terror. Vale la pena explorar cómo el cine de terror utiliza estos elementos para expresar nuestros miedos colectivos. ¿Qué tienen en común estos monstruos y figuras siniestras con los problemas y ansiedades que vivimos en la realidad? Y sobre todo, ¿por qué regresamos a ellos una y otra vez? Efectivamente, si nosotros vemos el caso de los vampiros, desde Nosferatu, que bueno, era una adaptación de Drácula, y si lo comparamos con los vampiros actuales, en donde son rostros bellos, son
bastante atractivos, por decirlo de alguna manera, y no como el Nosferatu o el Bela Lugosi de Drácula después, ¿no? Que sí causaban terror. Estos vampiros de ahora hasta dan ganas de abrazarlos, ¿no? Si hablamos de técnica, pues recordemos las películas, las primeras películas, aunque ahora a los muchachos les da miedo, ¿no? Estas películas de Drácula, de Bela Lugosi, o Los Hombres Lobos de Boris Karloff, o las películas que todavía me dan miedo, las de Vincent Price, ¿no? Recordemos un poco más en los 80, las películas de Jason, los Viernes 13, o sea, ¿por qué la franquicia en ese tiempo? Hay que preguntarse por qué esa franquicia en ese tiempo duró tanto. Para hablar de técnicas hay que ver esas pelis y no me gustaría recomendar algo o qué cosa influye, ¿no? Yo creo que cada editor y cada proyecto va a tener su propia respiración, va a tener su propia metodología, va a tener su propia mecánica. Creo que hay varios temas, como siempre, son como muy recurrentes, ¿no? El tema de como todo lo ligado a la religión, ¿no? Como poseídos, demonios, exorcismos, es algo que creo que nunca pasa de moda. En Latinoamérica, un poco más precisamente, creo que el cine de terror está usado un poco para contar, por una parte, muchas leyendas que transcurren en nuestra región. Muchas veces son las mismas, pero contadas de distintas formas, adaptadas a distintos pueblos. Y también se ha utilizado, quiera que no, como un poco como un vehículo para contar ciertas tragedias sociales que nos apañan. A lo largo de la historia del cine de terror, los monstruos y criaturas han servido como símbolos de nuestros miedos más profundos e inconfesables. Estos seres grotescos y aterradores funcionan como metáforas de lo que nos asusta de nosotros mismos y de los horrores invisibles que llevamos en el alma. En cada figura monstruosa, desde vampiros hasta zombies y demonios, se esconden miedos universales, pero también ansiedades específicas de cada época y lugar. ¿Por qué siguen siendo tan populares estas criaturas? ¿Qué encontramos en un vampiro que nos recuerda a nuestros propios deseos incontrolables? ¿Por qué los zombies, con su falta de conciencia y humanidad, nos producen tanto horror? Los monstruos en el cine de terror no solo nos muestran lo que tememos fuera de nosotros, sino también lo que llevamos dentro. El terror convierte nuestros miedos internos en figuras visibles y palpables que no podemos ignorar. La representación psicológica de los monstruos o de seres superiores o de seres míticos definitivamente son una necesidad humana. Son una necesidad humana como la religión. Entonces el ser humano necesita de la expectativa supersticiosa, a pesar de que ésta sea contradictoria, para recrear entonces esa expectativa de ser superior. Esa necesidad de que existe algo superior a nosotros, en este caso que nos pueda generar una emoción superior. Yo creo que pasa por tener el conocimiento sobre los materiales profesionales que se utilizan en la industria y son un montón, ¿va? O sea, realmente desde silicones, tipos de látex, resinas, un montón de elementos que puedes conjuntar para recrear una criatura, un efecto que se vea realismo, ¿no? Que se vea realista, pero para eso, como te digo, necesitas tener bastantes conocimientos sobre materiales y técnicas. Mira, muchas referencias, en realidad va por siempre estar en un constante aprendizaje de técnicas que existan y luego mucha referencia visual sobre películas, videojuegos, literatura, ilustraciones. There she is, the almost birthday girl. Oh, but it seems I wore my long legs today.
El verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos ver, en aquello que queda fuera del cuadro o en las sombras. El miedo a lo desconocido es quizás el más antiguo de todos, y el cine de terror lo aprovecha dejando cabos sueltos, creando suspenso y sugiriendo peligros invisibles. Porque al final, lo que imagina nuestra mente puede ser incluso más aterrador que cualquier monstruo tangible que podemos ver en la pantalla. ¿Por qué sentimos miedo al vacío o a los sonidos en la oscuridad? ¿Qué tiene lo desconocido que nos atrae y repele a la vez? El terror usa nuestras necesidades de certezas contra nosotros, dejándonos a solas con nuestras peores conjeturas y con un miedo primordial, el de lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. ¿Por qué tenemos miedo a las cosas que no podemos entender y ver? A ver, porque nuestro cerebro trata de buscar a través del hemisferio derecho una explicación racional. Al no encontrar esa explicación racional, comenzamos entonces a imaginar más cosas más allá del estímulo que estamos viendo. En este caso, una película de terror, magnificamos esas escenas en nuestro cerebro porque no encontramos explicaciones lógicas, posiblemente hasta después. Y por eso es que a lo mejor algunas películas de terror quedan inconclusas y nos dejan como incentivados o predispuestos para seguir viendo algo más. Generalmente lo que da miedo, ¿no? es a veces lo que el espectador se imagina, ¿no? Entonces, que a veces no es necesario mostrar todo, pero sí mostrar alguna parte en donde luego tu cerebro es el que completa la imagen de lo que poco que mostras, ¿no? Entonces mostras una mano horrible y luego ¡pum!, tu cerebro recrea cómo es el cuerpo de esa mano, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante como mostrar un poquito y que el espectador se encargue de hacer el resto del trabajo. Yo podría decir que eso todo lo dice el guión, ¿no? O sea, no es que yo decida una cosa u otra, ¿no? Creo que el guión te va a decir a ti, como editor, qué cosas tú vas a saber mostrar y qué cosas no. Uno decide en función de la historia. ¿Cuánto tiempo voy a dejar un personaje en pantalla? ¿Cuánto tiempo voy a dejar el bicho en pantalla? ¿O en qué momento el personaje va a voltear la cámara y dependiendo si hay ese plano, pues dependiendo de cómo narrativamente en el lenguaje audiovisual están hablando la película, ¿no? Pasamos por alto su presencia, el sonido es uno de los elementos más poderosos del cine de terror. Un ruido inesperado, un violín que se desgarra en el momento exacto o un silencio profundo pueden hacer que el terror se sienta tan real como el latido acelerado de nuestro propio corazón. ¿Cómo es posible que un sonido nos haga sentir miedo? Desde los agudos chillidos que despiertan nuestros instintos más primitivos hasta los graves inaudibles que provocan en nosotros incomodidad y malestar. Porque a veces el verdadero horror está en lo que escuchamos o en lo que dejamos de escuchar. El sonido en el cine es muy importante ya que crea una atmósfera, crea momentos críticos de drama, crea acciones dentro de las películas más de terror, ¿no? Crea ese suspenso que realmente nos lleva a la audiencia a pensar qué va a pasar con ese personaje. Es importante este sonido que crea toda esta historia que se narra desde un punto de vista vivencial. En algunas películas de terror utilizan instrumentos muy específicos, instrumentos de cuerda, en algunos casos, vamos a decir que el violín. Sonidos estridentes, sonidos agudos, a nivel de lo que es hemisferio temporal, están cerca del sistema límbico y por lo tanto la fijación emocional o la impregnación emocional va a ser determinante para recrear una reacción inmediata en nosotros. Una de las cosas más impactantes cuando hay una música así que propicia sentimientos de angustia es el silencio, porque el silencio entonces
contrasta con esa música, con esos sonidos, y hace que en los públicos se genere incertidumbre. El sonido no es que entra al final de la película, ¿no? Dependiendo, siempre va a haber un editor de sonido, sí, pero también el sonidista o el que hace la banda sonora o el que hace la mezcla, pues también se involucra desde el punto de vista, desde el guión, ¿no? Desde dar propuestas, desde qué sonido es mejor o mayor o más favorable para qué momento, ¿no? Se crean sonidos, ¿no? Para que la película tenga un impacto o sea diferente sonoramente, ¿no? Para poder pautar esas innovaciones en el sonido, pues qué bueno. Cuando trabajo en el cine de terror, cuando estoy escribiendo, me gusta incorporar todos los elementos sensoriales que pueda llegar a tener la historia, desde la luz, pero también desde el sonido, que es muy importante en el terror, y generalmente trato de hacer el ejercicio de meterme en el lugar, de ponerme en los pies de ese personaje protagonista de la escena y tratar de sentir todos aquellos detalles que estaría sintiendo. ¿Por qué? Porque las historias se hacen muy creíbles cuando se cuentan con detalles. Oh my God, I'm so sorry. No, I'm sorry. I'm so sorry. I never should have put you in that position. Okay. That was... Ladies and gentlemen, have you ever seen anything like that? El verdadero terror no solo se ve en la pantalla, lo llevamos dentro de nosotros. Nuestros miedos y creencias son un filtro que intensifica o apacigua lo que experimentamos frente a una película. Las películas de terror tocan las fibras más personales de nuestro ser, reflejando temores que, aunque universales, se sienten íntimos y únicos para cada espectador. Desde el temor a lo sobrenatural y la vida después de la muerte, hasta las ansiedades sobre la fragilidad humana, las mejores películas de terror se convierten en espejos de lo que más nos aterra. Pero, ¿qué hace que algo en pantalla nos parezca realmente aterrador? ¿Qué ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón cuando las imágenes despiertan lo que ya llevamos dentro? A ver, si desde pequeños nos hemos habituado, nos hemos condicionado, es decir, de que hemos estado acostumbrados a esos estímulos, siendo grandes, siendo adultos, simplemente va a ser parte del entretenimiento y posiblemente no nos asombre, no nos sorprenda y por el contrario, a veces hasta nos cause gracia. Pero otras personas que no están condicionadas a este tipo de estímulos, les va a generar sorpresa. Y esa sorpresa también va a liberar más adrenalina y se va a volver adicto, va a ser un circuito de activación donde cada vez se va a sentir más adicto por querer ver más escenas de terror o de miedo. El miedo a la muerte o a lo desconocido siempre va a ser un aspecto místico. El ver escenas de muerte va a crear activaciones de cortisol, de dopamina, de norepinefrina, toda una serie de neurotransmisores que va a generar una gama de emociones diversas. Y entonces cuando vemos escenas de muerte y en especial dolorosas o traumáticas, activa aún más esta expectativa, esta noción, esta apreciación. Entonces, como nadie quiere vivir la muerte, cuando vemos escenas de muerte, se crea esa conjetura: ¿cómo vamos a morir? Y obviamente no queremos morir. Y cuando es inminente el riesgo de muerte en una película, lo vivimos tan profundamente que nosotros creemos en algún momento somos ese actor o ese protagonista de la película. Alguna que otra vez he usado experiencias personales a las que le he agregado, por supuesto, el 80% de fantasía. No me ha pasado nunca de tener que hacer un exorcismo
o que me secuestre un plato volador. Pero creo que todas las películas pueden ser una experiencia intelectual, pero son ante todo una experiencia emocional. Y es justamente en la experiencia emocional en donde el espectador se siente identificado. Siempre está bueno usar las experiencias personales en todo tipo de películas y también en las de terror, porque como la experiencia personal nosotros la tenemos muy adentro, la conocemos muy bien, podemos aportar un montón de detalles, y los detalles, como dije alguna vez, siempre ayudan a contar las historias, y esos detalles solo se cuentan cuando uno ha vivido una experiencia. What do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens. En los últimos años hay muchas actividades culturales de terror, hay obras de teatro, hay casas de espantos, hay como muchas actividades interactivas de terror, ¿no? Creo que es una forma que tiene la gente de distraerse también, más allá del cine como de drama, que el drama lo vivimos a diario, el ver una fantasía, ver algo terror, algo sobrenatural puede ser atractivo para las personas. Yo creo que el terror, como cualquier otra disciplina artística y como cualquier otra narrativa, siempre sirve para explorar. Hay algunos escritores o escritoras que somos más personales, ¿sí? Y que buscamos alguna profundidad en lo que estamos escribiendo, y hay otros que buscamos el mero entretenimiento. No está ni mal ni bien, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Siempre, como digo, apuesto a ser genuino. Y son películas que siempre, si están bien hechas, de alguna manera son recordables y generan un impacto muchísimo más fuerte, porque, como decíamos antes, el terror a veces puede hablar de fantasía, pero cuando habla de terrores reales, posibles, la marca es otra. La marca es otra y nos llega a cuestionarnos la sociedad misma y cómo nos estamos comportando nosotros dentro de esa sociedad. El cine de terror no es solo entretenimiento, es un espejo que refleja lo que nos hace humanos. Desde nuestros miedos ancestrales hasta las ansiedades contemporáneas, el terror ha encontrado su manera de revelarnos verdades sobre nuestra propia naturaleza. Cada monstruo, cada fantasma y cada sombra es una manifestación de lo que tememos en lo más profundo. Nuestra mortalidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad para el mal. Al sumergirnos en este género, exploramos partes de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultas. Nos enfrentamos a aquello que nos aterra, pero también a aquello que nos define. ¿Por qué buscamos tanto el miedo? Si no es para entender, para enfrentarnos y para descubrir que al final el terror es una forma de humanidad.